comenzando con esta segunda jornada del Campus FAES 2013, tenemos al presidente José María Aznar y a los precandidatos presidenciales, candidatos a la primaria de la Alianza, Andrés Alamán, Lorenz Gol. Como ninguno de ellos requiere presentación, vamos a ir directamente al tema. El presidente Aznar, él pidió tener la posibilidad de un coloquio con los dos candidatos de la Alianza. Él planteó que le interesaría que algunos de los temas pudieran ser conversados entre los tres. Y en realidad la idea nos pareció tremendamente buena. Nos pusimos de acuerdo en 4 o 5 temas para que la conversación fuera ordenada. Y estos temas son la crisis del estado de bienestar, la experiencia de España y ver un poco qué puede pasar en Chile con esa situación, la integración regional y las amenazas que hay a la libertad en América Latina, los movimientos sociales que han emergido en Chile en estos últimos años, cuál es la interpretación que tenemos frente a ellos, cómo podemos canalizar estas inquietudes, el desafío de convocar a jóvenes a la actividad política y finalmente le vamos a pedir a los candidatos que cada uno de ellos un poco nos diga cuál es el Chile con que ellos sueñan. Entonces, sin más, yo le pediría a José María que comenzara esta conversación abordando el tema del estado de bienestar, la situación de España y cómo ves tú, José María, que esa situación pueda afectarnos, no afectarnos, cuál es el desarrollo que ves tú en esta materia. Y muchas gracias a Andrés Alamán y a Lorenz Goldborne por estar aquí. Para mí es una gran satisfacción que estén aquí y poder celebrar esta conversación gratamente y distendidamente en esta universidad y en este aula que, como hemos visto antes y como ya recordaba, se llama José María Aznar el aula, no el auditorio. Lo que no se sabía es si el letrero, como decíamos, es de quita y pon, pero de momento está de pon. El asunto está en que yo creo que es una oportunidad muy buena para conversar y quiero dar las gracias por esta oportunidad. Y deciros para que nadie tenga ninguna duda que no tengo ninguna envidia de vuestra situación, pero sí que os deseo mucha suerte, y que por lo tanto en mi propia condición de no ser candidato a nada, sino de haber sido un viejo candidato electo o un antiguo candidato electo, pues es un placer conversar con vosotros. Pero hoy el tema que planteas es uno de los temas más candentes en este momento, Sabino, que es la evolución de las sociedades del bienestar o del estado del bienestar en muchos países, y en donde es muy difícil encontrar respuestas comunes si no se tienen en cuenta las diversas circunstancias geográficas en los países. Por ejemplo, la crisis que se vive en este momento en Europa es la crisis de la sostenibilidad del estado del bienestar, un estado del bienestar extraordinariamente extenso, extraordinariamente costoso. Uno de los grandes logros desde el punto de vista social, por decirlo de esa manera, de la Europa de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero que se ha convertido en infinanciable y se ha convertido en insostenible. Y uno de los grandes problemas europeos que en el momento de hoy es cómo se consigue mantener unos altos niveles de bienestar, no tanto basados en un estado de bienestar, sino en una sociedad de bienestar en los cuales el modo de prestación de servicios sea distinto. Es decir, eso va a requerir, en mi opinión, un nuevo pacto social entre las distintas partes de la sociedad, entre los distintos grupos políticos, grupos sociales, en los que se diga, aspiramos a unos niveles muy desarrollados de educación, o de sanidad, o de pensiones, o de servicios públicos, pero tal como eso se ha financiado y se ha gestionado hasta ahora, no lo podemos seguir haciendo. Y por lo tanto, ese es el debate europeo en este momento y las circunstancias del debate europeo. Cuanto eso afecta socialmente a que los grandes sostenedores del estado del bienestar, al final,
son unas clases medias muy extensas y muy pujantes. Y el estado del bienestar también entra en riesgo no solamente por razones fiscales, sino entra en riesgo también como consecuencia del encogimiento de esa presencia de clases medias, que es otro fenómeno europeo distinto del que se da en los países latinoamericanos. Y por lo tanto, yo creo que aquí la cuestión interesante debatir es decir, ¿cómo se puede extender el estado del bienestar sin convertirlo en algo infinanciable e inmantenible, sino ser financiable y mantenible para el futuro? No diciendo que todos son derechos, no diciendo que todo es gratuito, no diciendo que todo es mantenible en el futuro sin ningún tipo de coste, no diciendo que la prosperidad está garantizada, y por otra parte, cómo se continúa en un proceso de crecimiento que genere una ampliación de clases medias como sostén de la estabilidad del estado de bienestar y de la estabilidad de los sistemas políticos y de los sistemas económicos de los países. Eso es, en mi opinión, las dos cosas más importantes en las cuales podríamos hablar de ello, ¿no? Bueno, primero saludar al presidente Aznar, un amigo de los dirigentes de la centro derecha desde hace mucho tiempo. De verdad, y no te lo digo por congraciarme contigo, y espero que tengamos oportunidad de verlo, un referente para todos nosotros. Chile ha construido, como José María bien sabe, partidos políticos institucionalizados a contar del año 87. Y el surgimiento del Partido Popular es precisamente del año 89. Y en la UDI y en Renovación Nacional siempre hemos mirado el fenómeno del Partido Popular y el liderazgo del presidente Aznar con mucha atención. Y la verdad que lo que él ha dicho creo que abre muy bien la discusión. La pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo hicimos para transformar el estado de bienestar en la sociedad del malestar? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y creo que en el caso de España, si uno quiere ser justo, tenemos que diferenciar la conducta responsable del Partido Popular de la conducta irresponsable del Partido Socialista Obrero Español. Porque si los ponemos a todos en el mismo saco, entonces no estamos entendiendo el fenómeno de decaimiento y las dificultades que tiene la España contemporánea. Por decirlo muy simple, cuando en España gobernó el Partido Popular, en materia de responsabilidad fiscal, España se parecía a Alemania. Cuando gobierna el Partido Socialista, España se parece a Grecia. Y en consecuencia, ahí hay una diferencia. Entonces, el punto para mí, Jovino, es que este devenir de estado de bienestar a sociedad del malestar tiene fundamentalmente un origen político. ¿Y cuál es el origen político? Que hay un ciclo de este estado del bienestar que de alguna manera insinuaba el presidente Aznar. Los gobiernos gastan lo que no tienen y se comprometen con un conjunto de prestaciones y beneficios que no se pueden financiar. Como no se pueden financiar, y gracias a Dios España hoy día forma parte de la Unión Europea, la manera de financiar aquello que la economía no está generando es deuda. Entonces las sociedades se endeudan irresponsablemente en el ámbito privado y en el ámbito público. Pero cuando los recursos empiezan a ser escasos, hay que financiar con impuestos internos. Y la generación de mayores impuestos y una recaudación tributaria mayor genera exactamente el efecto inverso que se requiere para salir de la crisis. Es decir, todos los desincentivos para que en definitiva la economía sea pujante, haya crecimiento, haya innovación y, como dice el presidente Aznar, los beneficios del crecimiento caigan o recaigan o se mantengan en esas clases medias. Cuando eso previene, cuando el ciclo continúa con estos tres pasos, entonces estamos en la situación del ajuste. Y esta es la incongruencia, porque al Partido Popular le está tocando, como en parte nos ha tocado también acá en Chile, remediar una situación que tuvo un origen, desde mi punto de vista, en esta mala concepción política, que es por lo demás bastante común a la forma en que la izquierda tradicional aborda estos problemas. Por lo tanto, que nosotros tengamos en cuenta, como conversábamos la última vez que estuvimos en Europa, que nosotros tengamos en cuenta el ciclo español, yo siento, Jovino, Lorenz, José María, que es particularmente relevante
para el caso chileno. Porque yo no he escuchado todavía una palabra de la concertación respecto de cuál fue su performance, o el devenir, o el fracaso que hoy día está España, que tiene un responsable directo en la mala orientación política del Partido Socialista. Lo que yo veo acá es lo contrario. Lo que yo veo es siempre, por parte de la concertación, una identificación con las políticas y el modo de proceder del PSOE español. Y nosotros no nos tenemos que parecer al PSOE, nos tenemos que parecer al Partido Popular. Loren, ¿cuáles son tus comentarios sobre la situación? Primero, agradecer la invitación, Jovino, José María, Andrés, gracias por acompañarnos hoy día, esta mañana. Creo que el tema del diagnóstico en esta materia es bastante claro y no se limita solo a España. Este ciclo, ¿no es cierto?, en un país que empieza a tener mejor nivel de vida, pasa de los niveles de pobreza y las preocupaciones de las personas dejan de ser la alimentación básica, deja de ser el tener un trabajo y pasan a ser tener bienes más suntuarios, una mejor calidad de vida, una expectativa futura, salud de mejor calidad. Es una situación que se produce en todo este ciclo de desarrollo. España no tenía estos problemas o eran menores, ¿no es cierto?, hace 40 años atrás en esa materia. Sin embargo, con el mejoramiento económico, situación que vemos en Chile, empiezan a aparecer nuevas necesidades y aparece la tentación populista de entrar en el ciclo de mayores beneficios, mayor gasto. Ese mayor gasto es necesario financiarlo a través de mecanismos. La solución socialista inmediatamente es decir, obviamente aquí tienen que ser más impuestos. Esos mismos beneficios van asociados a mayor rigidez en la economía, porque tenemos que dar beneficios también en el ámbito social, no solo económico, estabilidad y seguridad en el empleo, tenemos que dar una serie de elementos que terminan rigidizando la economía, con lo cual se produce el fenómeno más complejo, que es la pérdida de competitividad. En esa materia, al perder competitividad una economía, termina no teniendo la capacidad de ajustarse ante los ciclos económicos que se producen en la economía mundial y especialmente en un mundo que ha avanzado en la integración global. Y es lo que le pasa a España, y es la diferencia que podemos ver, por ejemplo, con Alemania y ciertamente con Estados Unidos, donde las economías tienen distintos niveles de adaptabilidad ante los ciclos económicos. Y en ese sentido, Estados Unidos todavía, y cuidado con eso porque algunas tendencias hay también en la línea cambiando, tiene elementos de su política económica y social que permite que ante los ciclos económicos negativos el ajuste económico se haga más rápido. Y por eso las recesiones en Estados Unidos son más cortas, tienen periodos de recuperación más breves y en definitiva termina el país volviendo a crecer y generando actividad más rápidamente. La situación en España en ese sentido es muy compleja. En Francia es aún peor. Las rigideces en materia de reformas laborales, en materia de reformas de pensiones, han sido tan grandes que hoy día esos países ante una situación de crisis les cuesta aún más recuperarse. Pero más allá del diagnóstico, que creo que es bastante claro y compartido, y hemos visto en estos ciclos donde efectivamente la izquierda y los partidos socialistas entran en este ciclo de gasto, impuestos, mayores beneficios, pérdida de competitividad, y luego vienen partidos de derecha que ponen orden. Lo estamos viendo hoy día en Chile. Vemos en Chile el año 2009 el gasto creciendo al 18% respecto al año anterior, con un crecimiento negativo en el producto del país. Y vemos entonces que recibimos el gobierno hace 3 años atrás con un déficit del 3% y que estamos tratando de ajustar a llevarlo a un déficit del 1%. ¿Quién está haciendo esa labor? Este gobierno, un gobierno de centro-derecha, que está aplicando una política responsable, pero que además ha tenido la sabiduría para generar los elementos de crecimiento que permiten abordar esta situación. Y en esa materia no hay que retroceder atrás. Y aquí tenemos un desafío importante más allá del diagnóstico, que es hacer entender a la ciudadanía de los distintos países que la prosperidad no está garantizada, que la prosperidad no es una situación que se da automáticamente, o como algunos plantean, que la generación de valor no es espontánea y está ahí para cualquiera. Hay algunos que hacen un análisis muy interesante, dicen, tal porcentaje de la población se lleva a tal porcentaje de la riqueza. Y hay un error conceptual profundo. Tal porcentaje de la población genera tal porcentaje de la riqueza. Entonces las políticas económicas tienen que entender que el principal elemento para no caer en estos ciclos es la generación de valor y dar los incentivos a aquellos que son capaces de generar esa riqueza, de que lo continúen haciendo. Y luego, con esa riqueza generada, proceder al proceso de redistribución responsable. Y aquí el trabajo que tenemos que hacer quienes aspiramos a cargos de representación popular y quienes lideran los movimientos sociales
es conducir a estos. Porque la tentación más grave, y ese es el principal problema del estado de bienestar, es devenir en un asistencialismo populista y caer entonces en políticas que son muy populares y muy fáciles de vender a la ciudadanía, eslogan que son muy bonitos, ¿no es cierto?, como fin al lucro en todo, como establecer salud, educación gratis, vivienda gratis, etcétera, todo gratis para todo el mundo sin preguntarse cómo vamos a financiar esa política. Y aquí el desafío entonces es para las clases políticas el poder conducir esas aspiraciones legítimas de la ciudadanía hacia una real capacidad de generar bienestar sin caer en la irresponsabilidad y en el populismo. Podemos guardar los ímpetus y los aplausos para el final, para que haya al final una ovación, ¿no es cierto? Porque además, de repente esto se va a transformar en una conversación, así que, como en los conciertos, hay que aplaudir al final y no en la mitad del... Yo creo, José María, que quedó la pelota dando bote, porque terminó Lorenz hablando del riesgo del populismo, ¿no es cierto?, cuando se quiere plantear al país que todos los problemas son solucionables. Y una de las amenazas que tenemos en América Latina, lo que está ocurriendo en algunos países, es que hay gobiernos que han abrazado banderas del populismo, pero más allá de eso, realmente han cambiado las estructuras jurídicas de manera de realmente en algunos países de América Latina terminar con la democracia. O sea, hay una democracia formal, aparente, hay instituciones, pero realmente nadie que haga un análisis crítico de lo que pasa en esos países podría decir que esos países son países donde impera el Estado de Derecho, la libertad, la democracia, la separación de poderes. ¿Qué piensas tú? Primero, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho antes Andrés y Lorenz, ¿no? Pero me meto en ese capítulo si te parece. Ser que somos del mismo sector político. Me da la sensación, me da la sensación que no somos muy sospechosos. Me meto en esta cuestión que planteas en varios capítulos, ¿no? Brevemente, ¿no? Primero, es muy importante, a raíz de lo que han dicho Andrés y Lorenz, que al final el bienestar y las políticas sociales son hechos. A mí siempre me gustaba repetir en mi etapa de gobierno que la mejor política social es dar oportunidades a la gente. Y decía, la mejor política social es el empleo. Por lo tanto, a mí no me produce usted grandes discursos de cómo hay que hacer políticas sociales con el 25% de desempleados. No. A mí, explíqueme usted que una buena política social es crear 800.000 nuevos puestos de trabajo, o 1 millón de nuevos puestos de trabajo, o 700.000 nuevos puestos de trabajo, o dar oportunidades a la gente, o extender las clases medias, etcétera, etcétera. Eso es realmente la política social. Lo que no es eso es realmente populismo. Del mismo modo que te puedo decir, no, ¿cuántos beneficiarios? Es decir, oiga, mire usted tiene la seguridad, por ejemplo, un tema español, ¿usted tiene la seguridad social quebrada o tiene la seguridad social en superávit? Pues si tiene la seguridad social quebrada, no me hable tampoco de cómo hay que hacer buenas políticas sociales, porque es la demostración de que es una muy mala política social y una muy mala política económica, ¿no? Esos ejercicios de populismo, quiero decir, que la izquierda tiende a plantear muchas cuestiones y a explicar muchas cuestiones que son problemas que ella misma crea, o a proponer una extensión de beneficios o de derechos interminable sin explicar nunca quién lo paga. Y al final la cuenta siempre la misma, la acaban pagando los ciudadanos en términos de desempleo, en términos de menos bienestar. Eso es así y es una regla absolutamente, en mi opinión, universal. Cuando yo estaba en el gobierno, por ejemplo, tuve encima de la mesa del Consejo de Ministros varias veces una cosa que se llamaba la Ley de Dependencia, que era la asistencia a personas mayores necesitadas individualizada en las casas particulares. Pero claro, el análisis era muy claro. Estábamos en una situación de equilibrio presupuestario. Si aprobaba eso, acababa con el equilibrio presupuestario. Y si acababa con el equilibrio presupuestario, llevaba al país al déficit. Si llevaba al país al déficit, llevaba al país un menor crecimiento. Si llevaba un menor crecimiento, había menos empleo. Total. ¿Qué se organizaba? ¿El qué se organizaba? Lo que se organizó después por haber aprobado la ley de dependencia y haber acabado
con la estabilidad presupuestaria y el equilibrio presupuestario del país, para acabar con los fundamentos de una buena economía. Bueno, eso es populismo en el sentido de las políticas que estamos hablando. Otro es el elemento de decir que, en mi opinión, en cualquier parte del mundo, todavía la institucionalidad sigue siendo el factor más importante de estabilidad política, de estabilidad social y de competitividad económica. Porque la base esencial de la competitividad económica no solamente son las buenas decisiones y las buenas normas, es la capacidad de generar confianza interna y externa. Y eso lo da la institucionalidad. Los países más sólidos del mundo, los más competitivos del mundo, son aquellos que tienen una sólida institucionalidad. Y esa sólida institucionalidad, en mi opinión, e introduzco ese factor, es uno de los rasgos diferenciales de Chile claramente respecto de otros países del mundo y de la zona. Y eso es algo que los chilenos deben preservar como uno de los mayores tesoros que tienen para el futuro, para el presente y para el futuro. Su institucionalidad, cuidarla, mejorarla, no complicarla, si es posible, pero saber que eso es un factor determinante que, traducido en un Estado de Derecho sólido, es un elemento de futuro muy importante y una garantía de política madura, de continuidad y de estabilidad para el país. El resto ya sabemos cómo es, ya sabemos lo que hay. Cojamos, miramos el mapa y decimos, ¿de dónde hay populismo? Díganme qué pasa en ese país. Pero, oye, autocracia, es muy fácil hacerse con el país, decir, si yo soy un demócrata. Todas las dictaduras comunistas se llamaban países democráticos, todas eran repúblicas democráticas, ¿no? La República Democrática Alemana, la República Democrática Checa, la República Democrática de la Unión Soviética, la República Democrática del Congo, de Corea del Norte también, ¿no? Y todos son repúblicas democráticas, ¿no? Pero todos al final son autócratas que, en el mejor de los casos, ahora en los populismos lo que hacen es vaciar las instituciones democráticas, se apropian de ellas y utilizan los mecanismos de la democracia para acabar con la democracia, ¿no? No, apostemos por institucionalidad, por estados de derecho sólidos, por garantías jurídicas, por seguridad jurídica, y eso, que es un factor comprobado de valor en Chile, cuanto más lo cuiden los chilenos, eso será un factor determinante para su futuro, en mi opinión. A mí no me hace falta que me aplaudan, ¿eh? No, creo que es muy importante el comentario que acaba de hacer José María, porque la vinculación entre desarrollo del país y estabilidad institucional es algo que es evidente, o que por lo menos a nosotros nos parece evidente. Pero llamaba la atención que la Concertación, que fue muy exitosa en sus 20 años de gobierno, permanentemente estaba cuestionando la institucionalidad. Y ahí producía una tensión tremenda. Por cierto, yo creo que hacia afuera no lo planteaban así, pero internamente, y yo siempre pensé que eran ciegos, cómo no se podían dar cuenta que la base del éxito que ellos tenían, que la base de lo que el mundo veía en Chile era precisamente el que era un país con una intencionalidad seria, con instituciones sólidas, predecibles, con reglas del juego. Y la forma como lo plantea José María, que es vincular institucionalidad, democracia, a desarrollo, a competitividad, es algo que realmente vale la pena, yo creo, que nosotros resaltemos. Lorenz, tu comentario después. La Concertación fue exitosa durante 20 años. Yo creo que eso no es así. Creo que la Concertación tuvo ciclos más exitosos, pero ciertamente tuvo algunos efectos y algunos eventos donde no fue exitoso. Y justamente empezó a romper algunos aspectos de institucionalidad, fue cayendo en las garras de la corrupción, fue cayendo en un gobierno bastante más laxo que quizás los primeros gobiernos de la Concertación. Por lo tanto, no quería dejar pasar en esa materia con debido respeto. Está bien. ¿Ah? Porque empezamos a decir... Joven no está de acuerdo. Exacto. Porque de repente empezamos a decir ciertas frases que empiezan a quedar. Si los gobiernos de la Concertación fuesen 20 años exitosos, estarían todavía en el gobierno. Y no están. Y no están porque la ciudadanía consideró que no lo estaban haciendo bien. Y con esa misma premisa yo creo que la ciudadanía va a considerar que no es bueno que vuelvan tampoco. Entonces creo que hay que dejar las cosas en su justo mérito. Pero sin lugar a dudas creo que el tema de la institucionalidad es fundamental para la inversión, tanto interna como externa. En mi experiencia personal, profesional, me ha tocado invertir y analizar inversiones tanto en el país como fuera del país. Y el elemento de institucionalidad es clave para cualquier empresa
inversionista particular o gobierno para poder realizar un trabajo conjunto para un mayor desarrollo del país objeto de la inversión. Y Chile efectivamente tiene un prestigio muy bien ganado en respeto a la institucionalidad vigente, una institucionalidad relativamente clara y que debemos respetarla y mejorarla. Creo que hay elementos que se deben mejorar, pero principalmente donde yo pongo algunos acentos de temor tiene que ver con el respeto a esta institucionalidad. Yo siento ciertos visos, no solo en la concertación, en ciertos elementos sociales, donde se está perdiendo el respeto a ciertos entes de nuestra institucionalidad. Por de pronto, respecto a las fuerzas públicas y el respeto al Estado de Derecho, al orden público. O sea, creo que nosotros hemos pasado la línea respecto al razonable respeto que los ciudadanos debemos tener por todas las autoridades, tanto democráticamente elegidos como las autoridades donde la democracia delega ciertos elementos del poder, como son, por ejemplo, las policías. Yo encuentro que una sociedad donde se le empieza a faltar el respeto a las policías, en nuestro caso los carabineros o policías de investigaciones, está haciendo un daño importante a nuestra institucionalidad en el largo plazo. Y de ahí nuevamente el desafío para nuestros políticos, para nosotros, es darle y entregarles el adecuado respaldo político para que puedan cumplir a cabalidad la función que le hemos entregado democráticamente a nuestras fuerzas policiales. Por otro lado, el respeto también de la separación de los poderes del Estado y la adecuada delimitación de los roles que cada uno tiene es un tema esencial. Y yo percibo con cierta preocupación en que hoy día cada vez más elementos se empiezan a judicializar y se empiezan a mezclar roles que son eminentemente ejecutivos con roles que pueden estar en el ámbito legislativo o roles que pueden estar en el ámbito judicial. Y ahí tenemos que tener especial cuidado, si no podemos caer, ¿no es cierto?, en una excesiva judicialización de cada uno de los problemas que el país enfrenta. Entonces, el desafío que tenemos por delante es mantener el respeto por nuestra institucionalidad en general y ver aquellos elementos que puedan estar en riesgo para efectivamente tomar las medidas a tiempo y continuar manteniendo este gran patrimonio que tiene nuestro país en la comunidad internacional y también del punto de vista interno. Gracias. Andrés. Yo creo que está muy bien planteado por el presidente Aznar y por Lorenz el tema de las instituciones. Me quedé pensando en algo que señaló Jovino, porque la verdad es que la concertación tiene en esta materia una suerte de ambivalencia. Yo puedo recordar un presidente que siempre decía que en Chile las instituciones de la concertación, que las instituciones funcionaban, pero cuando ellos pierden el poder, entonces las instituciones no dan el ancho, las instituciones son incapaces para encauzar los fenómenos de progreso y se va generando, ¿no es así?, hasta el absurdo de que hoy día 3 de los 4 partidos de la concertación están planteando, José María, como alguna vez se planteó en Venezuela o en Ecuador, la tesis de una asamblea constituyente. O sea, alguien podría decir, por favor, tráiganmelos a los protagonistas del teatro del absurdo. Un país que, de acuerdo a todas las mediciones internacionales, ranquea altísimo en términos de su calidad institucional, todo el mundo entiende afuera que es un patrimonio. Bueno, pues bien, las fuerzas políticas y 3 de los 4 partidos de la concertación lo que están planteando es que tenemos que tener una asamblea constituyente, que es la situación para mí siempre desaconsejable, pero que se produce cuando estamos en crisis institucional. Entonces, esto es un absurdo político de proporciones. En vez de valorar la estabilidad institucional y hacerla evolucionar a la par de los tiempos, el discurso político es como si aquí estuviéramos en una situación de crisis institucional completa. Pero yo creo que ahí vamos a tener un potente acuerdo. Ahora, me quedé pensando en 2 puntos del presidente Aznar que ciertamente yo comparto, pero que creo que requieren, pues, diría yo, un cierto complemento. O sea, no hay duda alguna que el emprendimiento, el crecimiento, es absolutamente fundamental desde el punto de vista de gatillar las posibilidades de los países, reducir la pobreza, cerrar las brechas de desigualdades. La creación de empleo, como dice el presidente Aznar, una gran política social. Pero la pregunta que hay que hacerse es que a veces pienso que por enfatizar tanto estos 2 aspectos que yo comparto, no sé si dejamos de lado, pero no le damos fuerza en nuestro planteamiento hacia la sociedad
a otros aspectos que desde mi punto de vista deben ir de la mano con esta idea del crecimiento y la creación de empleo. Y yo creo que son a lo menos los siguientes. Igualdad de oportunidades efectiva. No basta decir tenemos que crecer y tenemos que generar empleo. Lo que necesitamos también es que la igualdad de oportunidades en sociedades como esta que van recién levantando vuelo sea efectivo. Y ahí, objetivamente, estamos en deuda. Porque la igualdad de oportunidades nos remite a educación de calidad para todos. Un segundo aspecto que es importante es que cuando nuestro planteamiento dice crecimiento y dice generación de empleo, yo creo que nosotros también tenemos que decir juego limpio. ¿Qué significa esto del juego limpio? Queremos decir que cuando operan los mercados, la competitividad, el emprendimiento, debe hacerse en una atmósfera donde no haya espacio para los abusos entre las empresas grandes y las empresas pequeñas y sobre todo para que no haya tampoco espacio para abusos entre las empresas y aquellos que reciben dichos servicios. Si nosotros no nos hacemos cargo de que este problema existe, simplemente no sintonizamos con un problema que realmente le va al corazón de las clases medias y que yo creo que en parte está en el origen de muchos de los malestares ciudadanos. Tercero, una red social efectiva. En esto Chile ha avanzado mucho desde hace muchos años. Y hay que decirlo con todas sus letras. La regulación de los mercados es una tarea del Estado. Los mercados no se autorregulan. El mercado inmobiliario en España no se autorreguló. Por lo tanto, sí necesitamos una acción eficaz del Estado para hacer que estos mecanismos de la médula de nuestro pensamiento económico funcionen bien. Y también tenemos que tener una red social que vaya a la vena a ayudar a los más pobres, y lo que se ha hecho durante el gobierno del presidente Piñera acá es muy potente, porque el ingreso ético familiar y las distintas formas en que esto se maneja en las políticas sociales tienen los incentivos correctos para no caer en el asistencialismo. Y una última cosa con respecto al empleo. Está bien, tenemos que generar empleo, pero el desafío también es generar buenas remuneraciones. Chile tiene una brecha salarial entre hombres y mujeres extraordinariamente alta. Hay gente en nuestro sector que cree, por ejemplo, que en Chile no debiera haber salario mínimo. No estoy diciendo que puedan subirse los sueldos por decreto, sería una forma de populismo. Pero si nosotros vamos a decir que las remuneraciones tienen que ver con la productividad del trabajo, entonces lo que sí tenemos que hacer es tener un sistema de capacitación laboral mucho más potente que el que tenemos hoy día, para que precisamente el crecimiento económico, el emprendimiento y la generación de empleo vaya de la mano con estos otros conceptos. Mi punto, y con esto termino esta intervención, es sí, en el corazón de nuestro pensamiento está el crecimiento, el emprendimiento, la generación de trabajo. Pero no es suficiente. Requerimos también estos otros componentes. Énfasis en la igualdad de oportunidades. Juego limpio en la economía. Juego limpio de verdad. Tolerancia cero frente a los abusos. Una red social potente y una preocupación por generación no solamente de empleo, sino también de una adecuada retribución al trabajo. Gracias, Andrés. José María, ¿quieres hacer algún comentario sobre el tema integración regional, amenaza a la libertad, o pasamos al tema ya más propio de nuestro país, de las movilizaciones sociales? El tema de las movilizaciones sociales es muy... Yo quiero enfocar el tema de las movilizaciones sociales, si te parece, Bien, perfecto, sí. pero también por el tema, un poquito por el tema del liderazgo, ¿no? Pues yo creo que evidentemente nosotros en todas las sociedades estamos viviendo unos cambios profundos motivados por la revolución tecnológica y estamos viviendo otros factores muy importantes, y es que la política en líneas generales tiene mala prensa en este momento. Y a su vez la situación de la prensa no es precisamente la mejor de las posibles. Y eso es un fenómeno bastante universal, que nos debe llevar a reflexionar sobre lo que está pasando, pero sobre todo sobre una tarea esencial también de lo que es el liderazgo. Porque la tendencia normal de los dirigentes políticos en cualquier parte del mundo
es bastante acomodarse al paisaje, ¿no? Y eso es un error. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí algunos comentarios que ocurren en Chile. Ayer yo hacía algún comentario y decir, oiga, cuando llegan los momentos de balance, la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿estamos igual, mejor o peor que hace 4 años? Y sobre eso puedes establecer relaciones en respuestas razonables, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en el gobierno de España, pues puse en marcha una política, pero puse en marcha también la explicación de una política que decía, España va bien. Y eso cuajó. Si lo hubiese patentado, igual no hubiese tenido éxito. Pero, el hecho es que luego me preguntaban a continuación inmediatamente, oiga, y si va bien, ¿por qué no se traducen los sondeos de opinión y en las encuestas? Y al final la cuestión tenía su explicación, porque la explicación es que al final la gente veía una parte de la política, pero a lo mejor necesitaba un poquito más de tiempo para ver un proyecto político continuo. Tú podías ofrecer buenos resultados en un área, buenos resultados en otra área, buenos resultados en otra área, pero la gente necesitaba un poco más de tiempo para ver un proyecto político de cambio en el país. A lo que voy con eso es que la explicación de los proyectos políticos globales a un país va más allá de lo que significan las cuestiones estrictamente sectoriales. Y que hay que presentar a los países en estos momentos todavía más, no las consecuencias de lo que son en este momento los deseos o los flujos, por ejemplo, en las redes sociales o los movimientos sociales, etcétera, etcétera, sino proyectos políticos concretos, razonablemente ordenados y que sirvan para contribuir a ordenar el futuro de los países, ¿no? Lo otro yo creo que son fenómenos episódicos. Lo primero contribuye a no convertir la política y la vida en algo imposible. Cuando la política se convierte en un espectáculo inmanejable, pues todo es posible. Entonces tú dices, oiga, mire usted, los indignados de... Una cosa es que haya motivos de malestar en un país y otra cosa distinta es que la expresión de ese país sean unas concentraciones en una plaza en un momento determinado. Son dos cosas distintas. Y tú tienes que articular la salida política de ese país. Y esa es la tarea fundamental del liderazgo, armar un proyecto político, explicarlo al país y ponerle que el país respalde eso. Voy a poner un ejemplo máximo que probablemente a lo mejor alguno de mis amigos decía no debía poner, pero es muy ilustrativo y por eso ya me callo. Que más tiene que ver con... Bueno, en los momentos peores del año 2003, antes de la intervención en Irak, yo recuerdo que recibí la visita del primer ministro, mi amigo el primer ministro Tony Blair, a Madrid, y estuvimos cenando, y me dice, José María, ¿cómo vamos? Y la verdad es que la cosa no era muy optimista, ¿no? Porque le dije, pues mira, vamos caminando, la semana pasada teníamos el 4% de respaldo, ahora tenemos el 6%, o sea que vamos caminando. Y me dice, y él dijo una frase magistral que dice, bueno, todavía hay más gente en el mundo que piensa que Elvis Presley está vivo, ¿no? Bueno, ¿qué? Al final, bueno, eso es muy importante, sí, pero a los 2 meses de eso había elecciones municipales y autonómicas en España y las gana el Partido Popular. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que la tarea del liderazgo consiste en, teniendo un proyecto político, consiste en transformar, en dirigir la sociedad hacia aquellas formas, hacia aquellas políticas que se consideran que son las más poderosas y mejores. Y no dejarse influir ni aplastar, por muy poderosas que puedan ser en estos momentos, por ningún tipo de otro corrientes. Hay que atender, hay que escuchar, hay que aprender, hay que aceptar, hay que corregir errores, pero no hay que ser cautivo ni de opiniones públicas ni de ningún tipo de redes cuando se trata de hacer política. José María, antes de darle la palabra... No, perfecto. Lo que pasa es lo siguiente. Acá, a raíz de las movilizaciones sociales, se dice que los partidos están superados, que la expresión está en la calle, en las movilizaciones. Y ese es el punto que... Una frase sobre eso, cómo nosotros como partidos reaccionamos frente a una situación así. Ahí es donde está la pedagogía política y la tarea del liderazgo.
porque al final eso no es así. Los países no se pueden dirigir por unas asambleas incontrolables todos los días reuniéndose en una plaza por motivos distintos, que al final hay que mirar a ver, eso a veces se produce espontáneamente, pero la mayor parte de las veces no se produce espontáneamente, ¿no? Cuando el famoso movimiento de los indignados en España, es decir, no es que hubiese algunos motivos para indignarse, la cuestión es decir, oiga, analicemos un poco más estas cosas, ¿no? Al final eso no era una expresión. España tiene muchas cosas que mejorar, pero no va a mejorar su situación dando vía libre, dando cancha libre a los que no pueden hacer ninguna propuesta y se expresan en términos de radicalismo y acaban con la institucionalidad, con las vías de participación, con todo. Entonces, yo creo que nuestras democracias son mejorables, pero que en todo caso no podemos poner en cuestión. Y antes Andrés hablaba y Lorenz hablaban de una cosa muy importante. Los países entran en graves problemas, no cuando solamente tienen crisis económicas, sino cuando la política falla. La política continúa siendo fundamental y eso hay que explicarlo, aunque tenga mala prensa en este momento la política. Es decir, si a mí me dicen, ¿cuándo se empezó a complicar a España en los últimos tiempos? Cuando la política ha empezado a equivocarse, cuando no ha dejado de funcionar. Es decir, España durante 30 años ha sido un país con sus éxitos y sus fracasos, pero tenía unos pilares de la transición democrática que justificaban un éxito. Si llega alguien y dice, yo arraso con los pilares que justifican el éxito, pues se acaba el éxito. ¿Qué es lo que ha pasado? Se acaba el éxito. Y tienes que empezar a explicar cómo es el éxito. Bueno, yo lo que digo es, le digo a mis amigos Andrés y Lorenz, cuidado con ese tema, plantear atención en ese tema, porque puede haber alguien que pueda tener la tentación, obviamente no aquí que diga, acabemos con los pilares del éxito, y es lo que no hay que hacer, exactamente lo que no hay que hacer. Bueno, José María... Pero algo relacionado a tu visión de las movilizaciones que ocurrieron en Chile. Yo creo que en la base es exactamente el mismo fenómeno. A ver, lo que pasa es que puedo hacer lo que dice Jovino en el sentido de hacer un pequeño lamparazo, digamos, respecto del tema de las movilizaciones, pero creo que el tema que él nos deja en el fondo es el tema de los partidos políticos, del proyecto político, del liderazgo, donde yo creo que en Chile, a contar del año 1987, como decía, y el año 1989 en España, las coincidencias y la proyección común es tan importante. El Partido Popular en España es el partido que tiene más afiliados en España. Hay un compromiso político con la gente. Bueno, pero podemos retomar eso hacia el final, pero creo que cuando Jovino dice, ¿cómo vamos a convocar a los jóvenes? Bueno, mi respuesta es, los vamos a convocar políticamente. Los vamos acá, aunque tenga mala prensa, como dice José María, los vamos a hacer reivindicando los partidos. Los vamos a hacer reivindicando el liderazgo político, sin complejos para poner nuestras ideas por delante. Porque eso es lo que nuestros adversarios quisieran que no hiciéramos. ¿Por qué Chile tiene mejores instituciones que América Latina? Porque sí, no, tiene mejores instituciones, porque tiene partidos serios. ¿Y por qué Chile progresa? Porque tiene una centro-derecha organizada de verdad. Ese es el gran cambio que se hizo después de la transición a la democracia en Chile. Antes, en la derecha chilena, no teníamos estos fenómenos de organización, de persistencia, de liderazgo y de proyecto. Pero el tema de las movilizaciones, dos cosas muy rápidas. Yo diría, José María, causas objetivas y causas ideológicas. Las causas objetivas, por ejemplo, ¿qué duda cabe que en materia de acceso a la educación superior el financiamiento no era el adecuado, heredado entre paréntesis de la concertación? Teníamos un financiamiento distinto para estudiantes de universidades públicas y universidades privadas, con una tasa de interés cara, administrada por los bancos, sin una limitación de lo que los egresados debían pagar de sus ingresos para pagar su antigua deuda. O sea, un chico que estaba recién iniciando su vida laboral, por ejemplo, podía tener una obligación de pagar el 40% o el 50% de su ingreso. Y además, la deuda era inextinguible. Ahí, señores, hay una causa objetiva. ¿Qué ha hecho este gobierno? Equiparar los créditos para estudiantes de universidades públicas y universidades privadas. Hacer que la administración del sistema corra por cuenta del Estado. Tercero, las tasas de interés son razonables. 4, los jóvenes no comprometen sino un porcentaje de su remuneración para pagar esas deudas. Y si luego de un periodo de tiempo no se ha extinguido, se cancela. Es del cielo a la tierra. Y a nosotros nos ha faltado fuerza para explicar. Pero ojo, en el caso chileno, mi impresión
es que detrás de esta movilización estudiantil siempre hubo un movimiento político. Lo decían los propios dirigentes. Decían, miren, esto no es solamente un combate estudiantil, este es un combate político. ¿Y qué querían marcar? Querían marcar lo que siempre quiere marcar la izquierda, que en definitiva nuestro proyecto de sociedad es un proyecto intrínsecamente injusto. Y en mi impresión, Jovino, nosotros respondimos mal. ¿Por qué digo que respondimos mal? Porque a un ataque de filosofía no hay que contestar con la estadística. A una acusación política hay que contestar políticamente. ¿Y cuál debe ser nuestro argumento? En educación y en todo. Nuestro argumento tiene que ser el siguiente. Tiene que ser, nuestro sistema político y nuestro sistema económico tiene una plena legitimidad moral. ¿Y por qué tiene plena legitimidad moral? Porque los hombres, aprovechando su libertad, invirtiendo, tomando riesgos, no solamente generan beneficios individuales o familiares, sino que generan beneficios para el conjunto de la sociedad. Cuando la izquierda quiere plantear que nuestro modelo de sociedad es intrínsecamente injusto, nuestra respuesta tiene que ser en el mismo nivel, para hacer ver que nuestro sistema de libertades públicas y de libertades económicas tiene una justificación moral. La batalla de las ideas. La batalla de las ideas. Pero la batalla de las ideas, ¿cómo se dan? Como las has dado tú en España, con partidos políticos fuertes, con militancias de gente comprometida, con gente que hace una vida y una trayectoria empujando. Tú ganaste y perdiste, pero siempre mantuviste por delante una trilogía. Un partido que representa un proyecto de sociedad, un proyecto político para España y muchos liderazgos que en las buenas y en las malas estuvieran con nuestras ideas por delante. Y yo creo que lo que tenemos que hacer acá, ya lo hemos hecho, algunas veces mejor que otras, es no perder esa receta. Porque esa es la receta, creo yo, para el éxito en democracia. ¿Cuál es nuestra respuesta, Lorenzo, a las movilizaciones sociales, a las inquietudes que se manifiestan? Sin lugar a dudas, no puedo estar más de acuerdo que la batalla debe darse en el ámbito de las ideas. Pero por ser una persona evidentemente pragmática, creo que hay que tener cuidado que la batalla debe darse en dos ejes. En la batalla de las ideas debemos darlas siempre y estar planteando siempre nuestro ideario. Pero no tengo ninguna duda que esa discusión con Camila Vallejos debe ser bastante estéril. No es fácil, creo yo, llegar a consensos o acuerdos cuando tenemos visiones totalmente distintas de la sociedad. Pero no hay que resignar eso. Pero a diferencia de lo que Andrés plantea, creo que nuestro problema no está ahí. Yo creo que podemos defender las ideas, creo que en alguna medida algunas personas con más fuerza y otros con menos han defendido nuestras ideas. Pero nuestro problema grave está en el diagnóstico y en la acción práctica. Nosotros no podemos dejar que los temas lleguen a se forme un caldo de cultivo tal que se empiece a cuestionar todo el modelo y todo el sistema. Y analicemos un poco qué han sido estas movilizaciones sociales. Han sido, yo diría, esencialmente de tres tipos. Un problema de educación que traía ciertamente signos claros, ya del año 2006, con movilizaciones muy masivas, muy claras, donde no se atendió el problema de fondo. Y el problema de la educación partió, y recordémoslo, con peticiones muy razonables y muy claras, y voy a decirlo tal cual, muy abordables desde el punto de vista económico. Sin embargo, no fuimos capaces de identificar adecuadamente la magnitud del problema en su etapa germinal para poder dar un encauzamiento adecuado, como decía José María en esta materia, y poder dar una salida a ese movimiento social en gestación. Segundo elemento de movimientos sociales, los temas regionales. Magallanes, tema que me tocó resolver directamente. Yo fui nombrado ministro de Energía y tuve que partir a Magallanes inmediatamente después de jurar y entrar a una ciudad sitiada. Entré en helicóptero. ¿Y de dónde se origina el problema de Magallanes? ¿Y de dónde se origina el problema de Aysén? De descontentos regionales que no son atendidos a tiempo y no tenemos la sintonía adecuada para darnos cuenta de lo que está pasando en esas regiones, porque Santiago no es Chile. Entonces nuestro diagnóstico y nuestra resolución del problema en su inicio no fue adecuado. Y el tercer gran grupo tiene que ver con el tema medioambiental, para ponerlo en términos generales y no hablar de ningún proyecto específico. Nuevamente, aquí hay un germen de un problema real que está presente en nuestra sociedad y del cual tenemos que hacernos cargo como un todo, desde la batalla de las ideas,
pero también con medidas concretas de encauzamiento de esas necesidades. Entonces, cuidado, no podemos quedarnos solo en la batalla de las ideas y en la discusión filosófica, porque si nosotros dejamos que estos movimientos o estas inquietudes crezcan desde un problema puntual, específico, que se puede encauzar y que se puede canalizar, le damos tal magnitud y tal fuerza, que terminamos discutiendo temas de principios mucho más allá del ámbito original. Recordemos que los movimientos estudiantiles ya en sus planteamientos finales tenían que ver con la nacionalización de nuestros recursos básicos, tenía que ver con el problema del agua, tenía que ver con un cambio completo a las instituciones de nuestro país. Miren, los problemas hay que matarlos cuando empiezan. No podemos dejar que crezcan demasiado. Los problemas tenemos que enfrentarlos en esas circunstancias. Entonces, ahí tenemos que también hacer un mea culpa y una autocrítica de qué nivel de diagnóstico y de atención prioritaria estamos dándole a los problemas reales que las personas tienen en su día a día. El tema no es la academia, el tema no es solo la discusión de las grandes ideas, el tema es entender lo que la gente está sintiendo, pensando y viviendo día a día. De esa manera vamos a poder encauzar y canalizar estos movimientos a tiempo, porque cuando ya están desbordados, ninguna posibilidad de encauzarlos. Y fuimos testigos de ello. Y el elemento más importante en esto tiene que ver con la capacidad de la clase política de encauzar estos movimientos. Y para mí eso se basa en un elemento que hemos ido perdiendo en forma sistemática: credibilidad. Desafortunadamente, la ciudadanía, más allá de la prensa, no cree a la clase política, no le tiene confianza, no siente que estemos realmente preocupados de sus problemas y sus realidades, más allá de la discusión filosófica de las ideas. Entonces nuestro desafío está dado para ganarnos de vuelta esa credibilidad. Y en mi opinión, la nueva forma de hacer política o la manera de hacer política debe ser cara a cara, mirándose a los ojos, en las calles, en las plazas, con la gente, no solo en la academia, no solo en las grandes ideas, también haciendo sentir a las personas que son realmente importantes y que nuestro rol como servidores públicos es servirlos a ellos. La defensa de nuestras ideas tiene un propósito mucho más noble que una simple filosofía. Es porque creemos que nuestras ideas le hacen mejor al país y le hacen mejor a las personas. Pongamos a las personas en el centro y ganémonos su credibilidad. De esa forma vamos a poder abordar esto, creo, de una mejor manera. Sí. Mira, yo creo que esto, como ha fluido la conversación, es muy interesante. Y muy opinable todo. Porque además plantea, de alguna manera, los perfiles que vamos a estar viendo en los próximos meses. Yo no veo que haya una gran contradicción, pero sí hay un énfasis distinto en lo que plantea Lorenzo y lo que planteo yo. ¿Quién puede estar en contra de que los problemas hay que cazarlos en el origen? ¿Quién podría creer que no es necesario tener respuestas prácticas para los problemas que van surgiendo? Nadie. En eso estamos todos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con el actual gobierno? Si uno mira objetivamente cómo se han dado respuestas a muchos de los problemas, el balance es un balance muy positivo. Y yo espero que ese balance, a medida que avance lo que sigue el gobierno, incluso aumente. Pero ¿por qué no se percibe todavía en la opinión pública con la suficiente fuerza esas soluciones prácticas? Desde mi punto de vista, y esto ciertamente es opinable, porque lo que tenemos que vigorizar es precisamente en lo que en palabras del presidente Aznar sería nuestro proyecto político. La gente tiene que ver que cada medida práctica que se realiza, cada solución de un problema concreto, responde a una concepción de la sociedad, del Estado, de la justicia. Eso es la política. Y cuando la gente ve que las soluciones se dan solamente en el nivel del pragmatismo, echa algo de menos. Lo que echa algo de menos es esa visión, esa idea de país y ese proyecto. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que aquí debe haber, Lorenz, una complementariedad. Si nuestra acción política va a ser la solución caso a caso, o para usar tu expresión, pragmáticamente de cada uno de los problemas, en eso estamos todos de acuerdo.
Pero si queremos convocar que la gente confíe en nosotros y que la gente se entusiasme con nuestro proyecto, tenemos que poner por delante una idea de sociedad, una idea de justicia, una idea de progreso. Si no lo hacemos, entonces le damos una ventaja enorme a nuestros adversarios que funcionan exactamente en la lógica opuesta. Ellos escabullen la solución de los problemas. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de actuar en ambos frentes. En el terreno ideológico. Para mí esto no es filosofía. Esto es la médula de lo que es una acción política. Las ideas por delante. Y ciertamente, como dice Lorenz, la respuesta práctica a los problemas. Pero ojo, si no atinamos a la combinación adecuada, los resultados, creo yo, no van a ser buenos. Creo que es esencialmente con distinto énfasis lo que de alguna manera planteé. Creo que no podemos dejar de lado las ideas y tener claro cuál es nuestra filosofía y nuestra propia visión de la sociedad que consideramos ciertamente la adecuada para resolver los problemas de la gente. Pero la diferencia de énfasis está en que las personas en la calle no preguntan por una filosofía, no preguntan por las ideas de fondo, preguntan por los problemas reales que día a día viven. Por lo tanto, quienes no tenemos que perder el norte, ni abrazar banderas que no nos corresponden, ni banderas que no son nuestras, somos la clase dirigente. Pero ciertamente, cuando hay que enfrentar la crisis de Magallanes con una ciudad sitiada, la discusión filosófica respecto a las ideas de la centroderecha y el siglo XXI no es la problemática que veía en una asamblea con 35 personas que lo que querían era comerme. Entonces hay que tener cuidado en esos matices, pero ciertamente comparto plenamente las palabras de Andrés. Como él decía, hay una diferencia de énfasis y de matices. Creo que nosotros tenemos el gran desafío de ganarnos esa credibilidad. Hemos ido haciendo, y aquí quisiera girar un poquito, algunas modificaciones en nuestra institucionalidad y en el plano político, que pretenden dar mayor participación, pretenden dar mayor relación con los ciudadanos. Creo que algunas pueden ser acertadas, sin embargo otras tal vez no lo han sido tanto. Y creo que hay varias otras cosas que hacer. Los ciudadanos no creen en una política que se perpetúa y se eterniza. Creo que tenemos que avanzar en mayor movilidad social y también en mayor movilidad política. Creo que integrar más personas, nuevas personas, a la actividad política la enaltece y la ennoblece. Eso es lo que la gente también quiere. No quiere ver los mismos rostros, ideas, procesos, procedimientos y estilos perpetuados para siempre. Y por eso que yo valoro mucho a algunas personas que abren espacios a gente joven en política. Porque creo que ahí tenemos también un desafío importante, de integrar más personas a esta actividad noble y ennoblecerla. Limitar las reelecciones de los parlamentarios, de los alcaldes y los concejales, creo que es una necesidad. No podemos, en mi opinión, en una democracia moderna, tener parlamentarios que llevan 30 años en un mismo distrito, en una misma ubicación. Y eso no significa perder su experiencia, no significa perder esa capacidad que han desarrollado, pero la política requiere también renovación. Aunque veo algunos que se están aquí revolcando en el asiento. Hay algunos que están ahí. Hay algunos que están nerviosos con mi planteamiento. Pero renovación por adición. Sí. Yo estoy contando Que la voy a ver para esto. No por A ver, sustitución, sino por adición. yo dije que uno de los elementos claves para poder ganar la confianza de la ciudadanía es la credibilidad, y eso significa la honestidad y los planteamientos directos respecto a lo que uno piensa y lo que uno cree. Y así también he planteado que gobiernos de 4 años, como el que tenemos en Chile, lo decía José María Aznar, ya vendrá el momento en que se requiere un cierto tiempo para apreciar el resultado de una gestión política. Creo que periodos de 4 años sin reelección, como el que tenemos en Chile, ciertamente no ayuda en esa dirección. Es un periodo extremadamente corto y vemos recién ahora que el gobierno del presidente Sebastián Piñera está empezando a tener frutos y resultados del accionar de sus primeros 2 o 3 años de gobierno recién ahora. Por tanto, creo que en materias políticas hay bastante que discutir y ciertamente estos temas son opinables, no hay una receta que sea perfecta para nuestra sociedad, pero creo que vale la pena abrir el debate y discutir de qué manera nos vamos a ganar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Lorenz entró de alguna forma en el tema que está anotado acá, que es el tema antes del cierre,
el desafío convocar... Parece que a don Carlos no le gustó el comentario. José María, no sé... Desafío convocar a nuevas generaciones. Brevemente, porque yo creo que ya está casi... Hay muchos temas planteados. En cuanto al desafío a convocar a nuevas generaciones, yo me ofrezco voluntario, ¿no? Yo también. Ya que estamos hablando de renovaciones, yo me ofrezco voluntario para eso, ¿no? No, pero es muy importante saber lo que ha dicho. Las renovaciones son necesarias, pero las renovaciones siempre hay que hacerlas por adición. Es decir, la tarea del liderazgo político es sumar voluntades, no dejar gente en la cuneta. Y las mayorías se hacen sumando voluntades. Eso es muy importante, ¿no? Y eso, desde luego, en mi experiencia política es extraordinariamente relevante, ¿no? Y en las sociedades modernas, el valor de la experiencia es también un valor importante. Probablemente en sociedades como España, pues que por razón de la transición política, unos cambios generacionales muy importantes, pues, oiga, pues, tampoco es cuestión de que en España no se pueda ser presidente del gobierno nada más que con 40 años, ¿no? La cosa no tiene por qué ser así. Otra cosa distinta es que los partidos no sean organismos cerrados, a los que se invite a participar no a los mejores, sino que vayan a colocarse los que son menos capaces de esforzarse o de asumir responsabilidades en otro ámbito. Eso degrada la representatividad política y eso es malo. La política debe ser una invitación a los mejores. Y aunque no viva la política el momento más óptimo, no rodearse de lo más cómodo, no rodearse de lo más fácil, no rodearse de lo más simpático, no de lo más agradable, sino de lo mejor y de lo más competente, ¿no? Y eso es muy importante. Y los jóvenes hay que explicarles también a todos, porque ellos al final tendrán que tener sus gobernantes, ¿no? Que se puede detestar la política, se puede no creer la política, se puede no gustar. Y muchas veces los dirigentes políticos en muchos sitios mira uno por el mundo y dice cómo se pueden aguantar a esta gente con los grados de desestructuración que hay, de desinstitucionalización que hay, de corrupción que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, procurar tener un grupo de buenos ciudadanos del país que dediquen su tiempo a la vida política es muy importante. Es muy importante invitar a ello. Los países necesitan tener un conjunto de personas capaces que puedan gobernar el país. Y cuando no los encuentran o no los tienen, los problemas que pasan en esos países son brutales. Y eso es mucho más importante que el referente a, bueno, pues la política me gusta más o la política me gusta menos, ¿no? Son necesidades del país y los países tienen que tener cuidado en buscar esos dirigentes, ¿no? Un país sin unos buenos dirigentes, sin una razonable articulación política de dirigentes, es un país que pasa muchas más dificultades y mucho más penoso, ¿no? Y en eso llama también el llamamiento a los jóvenes. Los jóvenes no pueden estar desenganchados de todo eso, no pueden estar esperando que se resuelvan cosas, tienen que ser partícipes de unos cambios efectivos, pero tienen que estar comprometidos con esa idea, de alguna manera, de que las sociedades necesitan buenos dirigentes y buenas instituciones que los hagan posible. Gracias. Ya me están pidiendo que vayamos concluyendo. ¿Qué te parece, Andrés? 2 minutos, Loren 2 minutos, y después nuestro presidente cierra este coloquio. Bueno, mira, voy a... Algo señaló José María que creo que es muy útil en términos de la discusión que estamos teniendo. Yo, entre paréntesis, te quiero decir, yo a ti jamás te jubilaría. Te dejaría para siempre, lo dejaría para siempre en el Senado, ¿no? Pero bueno, eso es broma, en este caso verdad es absoluta. Lo que yo estaba pensando es lo siguiente. Primero, reiterar esta idea fundamental de que la acción política requiere partidos para encauzarla. Aunque los partidos tengan mala prensa, aunque sea difícil para algunos convencerse de eso, aunque sea mucho más fácil mantenerse a distancia. Sin partidos políticos no hay buena democracia, no hay buenas instituciones, no hay un buen funcionamiento del gobierno en su conjunto. Lo segundo, yo quiero insistir, es esta idea del proyecto. Lo que yo en mi campaña he tratado de poner por delante con este concepto de decir una idea de Chile.
el Partido Popular Español tenía una idea de España. Tenía una idea de sí mismo y tenía una idea de España. Por ejemplo, tenía la idea de que un partido de centro-derecha tenía que ser un partido, y así lo definiste, de centro reformista, que tenía que converger con la democracia cristiana, con la Unión del Centro Democrático, con el Centro Democrático Social, con los partidos liberales. Hay una definición de cómo el Partido Popular se veía a sí mismo. Y tenía esta idea de España, que por Dios que es importante hoy día. Una idea donde habían autonomías, pero jamás separatismos. Por Dios que es importante esa idea de España que había. Bueno, nosotros tenemos que tener, y eso es lo que por lo menos yo voy a tratar de hacer, no solamente un listado de soluciones a los problemas, una idea de Chile que convoque. Y el tercer punto, y creo que lo expresó muy bien José María, es esto de la renovación, la no renovación. Yo creo que el asunto pasa por lo que él dijo. ¿Cuán inclusivas y participativas son las organizaciones políticas, o dicho en lenguaje economista, cuántas barreras de entrada queremos a la participación? Las primarias que estamos experimentando en Chile hoy día son un tremendo avance en materia de participación e incorporación. ¿Por qué? Porque cualquier parlamentario puede ser hoy día desafiado por sus propios militantes o por independientes para optar a cargos de representación. Entonces, mi síntesis es, sigamos en Chile construyendo partidos sin complejo, sigamos poniendo por delante un proyecto político y abramos nuestras organizaciones para hacerlas cada vez más participativas, más inclusivas, en el buen sentido de la palabra, más cercanas, más competitivas. Yo creo que esa trilogía, junto al concepto que tú señalabas de un liderazgo fuerte, es el camino para que nuestras ideas en Chile sigan prevaleciendo. Bueno, en primer lugar, Jovino, como tú ya sabes y hemos conversado, yo no te quiero jubilar. Hemos ganado al rey. Exacto. Sin embargo, como dice ese gran filósofo moderno y usando las palabras de un gran amigo, lo que tenemos que hacer es la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Entonces no perdamos de vista que cuando hablamos de una renovación en la política, ciertamente esta se logra sumando. Pero más allá de las primarias, más allá de que efectivamente eso abre canales de participación, existen realidades. Cuando un parlamentario lleva 30 años en un mismo distrito, aunque tenga un desafiante, tiene una situación de hecho que lo hace estar en una posición de privilegio. Y tenemos que nivelar la cancha entonces. Hay que de alguna manera nivelar la cancha para que esa competencia también en el plano político se dé adecuadamente. Y a eso me refiero cuando digo que tenemos que incorporar mecanismos para mayor participación. Y sin lugar a dudas tenemos que poner nuestras ideas por delante y nuestra lista de soluciones, que la considero fundamental, debe basarse en un ideario y en una visión de país que es lo que debe marcar el accionar completo de un gobierno. Pero ahí es donde tengo quizás un ligero matiz. Abrir canales de participación, permitir que la gente participe, habla de traer o esperar que otros vengan. Yo pienso que no hay que esperar que otros vengan. Creo que hay que ir a buscar a esos otros. Creo que la clase política debemos ir hacia los movimientos sociales, hacia las organizaciones intermedias, hacia las personas directamente. Creo que la política que debemos hacer es una política que en particular el partido que me apoya hizo durante muchos años y que creo hay que reforzar, que es avanzar hacia la sociedad, integrarse hacia la sociedad, no esperar a que vengan a participar, porque ciertamente los seres humanos somos cómodos, ciertamente los seres humanos preferimos participar a través de un clic en el computador que ir a una reunión como esta, en donde agradezco la asistencia de todos ustedes, pero es bastante menos masiva que lo que puede ser una página de Facebook, donde participa mucha más gente. Entonces tenemos que lograr llegar a encantar a la gente en el terreno, avanzar hacia las personas. Y por eso digo, creo que nuestro meta, nuestro propósito en los próximos años va a ser poner a las personas por delante y nosotros, la clase política, por llamarlo de alguna cierta manera, llegar hacia el ciudadano común en su hábitat, en su entorno, en sus propias organizaciones.
Vino un capítulo de gracias, gracias a todos los que han asistido, gracias a los medios de comunicación también, gracias a ti muy especialmente, Jovino, por tu colaboración y esfuerzo en la convocatoria de este campus. Gracias a Andrés y a Lorenz, para mí es una gran satisfacción estar aquí con vosotros y el diálogo ha sido estupendo y ha sido muy revelador y muy gratificante para muchas cosas, pero sobre todo para una muy importante, y es que cuando uno mira a Chile y os ve a vosotros dos como candidatos, está tranquilo, ¿no? Yo no puedo decir muchísimo éxito para los dos, muchísimo éxito para el país. Ya hemos hablado de algunas cosas que pueden ser necesarias y que pueden mejorarse, pero sobre todo con personas de vuestras cualidades y de vuestras calidades, uno puede seguir mirando el futuro de Chile con optimismo, que buena falta hace. Y espero que vuestro éxito sea el éxito de todo Chile. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras. María, muchas gracias. Sí, estuvo entretenido, sí. Hemos presentado Seminarios en TV Senado.